Fernando González, él es asambleísta independiente. Ahora usted está haciendo importantes y preocupantes denuncias en torno al campo Sacha y al contrato que se tiene entre Petroecuador, PDVSA y una serie de irregularidades que usted ha determinado. Quisiera darle los buenos días y que nos comente pues lo más conciso y didáctico posible qué es lo que está pasando con este contrato y con el campo Sacha. Buenos días, Janet, buenos días del Ecuador a través de Teleamazonas. Es un tema complejo, pero vamos a ser didácticos para que la gente nos entienda. ¿Qué es Sacha? Es un pozo maduro que tiene una historial de explotación de 40 años, que produce 50.000 barriles diarios de un crudo API de 27 grados, que es de entre los de mejor calidad. Este campo era explotado por Petroecuador. Se conforma una compañía que se llama Río Napo, entre Petroecuador, que tiene el 70% de acciones, y PDVSA el 30% de acciones. ¿Esto cuándo sucedió? Esto sucedió hace 2 años, en septiembre del 2009. ¿Para qué se formó esta compañía? Supuestamente para explotar petróleo y para poder realizar un contrato con el Estado. Pero vea usted Pero un ratito, Fernando. El principal objetivo de ese contrato era incrementar la producción del campo Sacha. Tiene 50.000 barriles diarios y... El objetivo era incrementar de 50.000 barriles diarios de producción a 70.000 barriles diarios. ¿Eso sucedió? No ha sucedido en absoluto. Otra idea del contrato era de que haya recursos frescos, inversión, tampoco ha sucedido. Y la tercera, de que haya transferencia de tecnología, es decir, que venga tecnología de última data para poder realizar una recuperación mejorada, que se llama en los pozos. Es decir, hay una cantidad de petróleo que con técnicas tradicionales no se la puede sacar, y con una recuperación mejorada, como se la llama, se puede obtener mayor cantidad de ese mismo pozo. ¿Cuál era el objetivo de firmar un contrato con PDVSA? Es decir, ¿cuál era el trato conveniente para el Estado ecuatoriano de firmar este contrato, en este caso con esta empresa venezolana o con cualquiera que pudiera haber sido? Pero ¿cuál era el papel de ese socio? El papel de socio era eso: invertir recursos frescos y transferencia de tecnología, y realizar nueva fase de exploración, de tal manera que sumemos 11 millones de barriles aproximadamente a las reservas petroleras que tiene este pozo, que son de 500 millones de barriles de petróleo. ¿Cuánto dinero ha puesto PDVSA? Cero centavos. ¿No ha puesto un centavo? No ha puesto un centavo. ¿Ni un dólar? O sea, no ha cumplido con su contrato. No cumplió con su contrato. Petroecuador, dicen el gobierno, que tampoco cumplió, pero hay que explicarle esto al Ecuador. ¿Entre quiénes se firmaron? Petroproducción, que era filial, es decir, la hija de Petroecuador, firmó el contrato con Río Napo, que es 70% Petroecuador, es decir, la hija firmó con la madre. Luego hay un decreto ejecutivo del año pasado, en el cual desaparecen todas las filiales y solamente queda la empresa pública Petroecuador. Es decir, en este momento Petroecuador se contrata a sí mismo. Son fiscalizadores y fiscalizados, son denunciantes y denunciados. Es decir, es un intríngulis legal que realmente motiva la risa. Ahora, Janet, ¿qué es lo que ha pasado dentro de este contrato? Que con este contrato PDVSA, la empresa venezolana, es la que lleva la administración del campo Sacha, de un campo en el cual nosotros estábamos explotándolo a través de Petroecuador sin ningún inconveniente, y ahora PDVSA toma todas las decisiones administrativas y de generación de contratos y de firma de contratos. Antes Petroecuador optaba por licitaciones, ahora todo se lo hace exclusivamente bajo decisión de PDVSA, y todos los contratos se los entregan a dedo. A ver, durante estos 2 años PDVSA no ha puesto un centavo, a pesar de que por contrato estaba obligado a invertir en tecnología, exploración y para poder incrementar la producción del petróleo del campo Sacha. Petroecuador sí ha puesto su parte. Dice el gobierno que tampoco ha puesto. ¿Pero nada o ha puesto una parte? Que no ha puesto nada, pero esa es la denuncia que hacen, Janet, y esto es lo ridículo. Petroecuador
obedece las órdenes del gobierno nacional. Dicen que Petroecuador ha incumplido. Entonces, ¿quién ha incumplido? Es el gobierno nacional. El gobierno nacional se denuncia a sí mismo. Ahora se quieren curar en salud y el señor ministro de Recursos Naturales No Renovables, Pastor, dice que los malos funcionarios, entre comillas, malos funcionarios, perversos funcionarios de Petroecuador le han mentido a los pobres ministros y a los pobres ministros coordinadores. Les han engañado, porque una parte sustancial de este contrato es la curva base. ¿Qué es la curva base? Es una relación histórica con una fórmula en la cual se establece que por debajo de la curva base se cobra un precio por explotación de barril y por encima se cobra otro precio. Si esta curva base se modifica, la historia es totalmente diferente en términos económicos. Por ejemplo, al modificar la curva base en 2.000 barriles diarios que se lo hizo con un contrato suplementario, el Estado ha tenido pérdidas por alrededor de 50 millones de dólares. Se estableció la explotación del barril de petróleo debajo de esta curva base inicialmente en 7.81 centavos de dólar. Luego se modificó el contrato y se lo puso en 5.41 dólares por barril de petróleo. Esto significa 50 millones de dólares en contra del Estado ecuatoriano. Pero ahora el gobierno dice que el ministro ni el gobierno no tuvo nada que hacer. Fueron malas informaciones de los perversos, entre comillas, funcionarios de Petroecuador. O sea, me pregunto yo cuál es el papel del ministro y del Ministerio entonces de Recursos Renovables. Si Petroecuador de alguna manera depende de este ministerio, no es su tarea vigilar, seguir de cerca cómo van esos contratos y no esperar simplemente a que le llegue información que pueda ser falsa. Pero lo importante de todo esto es que se denunció a tiempo. La Comisión de Biodiversidad entregó un informe. Hubo muchas voces que dijeron: este es un contrato inadecuado para los intereses del Estado. Esto nos va a causar males, no nos va a causar bienes. Y ya después se ha comprobado lo que nosotros habíamos manifestado. Y ahora el gobierno nacional, a través de esta denuncia, pues quiere sancionar a los funcionarios de mandos medios, y los que realmente firmaron los contratos, los que dieron los informes, pues están curando en salud, Janet. Hay una cosa muy preocupante. Históricamente, para la curva base se establece un decremento. Este decremento histórico ha sido de alrededor del 4 al 5% anual, porque eso es lo que ha sucedido a través de los años. Se disminuye la producción del campo petrolero. Ahora el gobierno nacional dice que, de acuerdo a estudios de Halliburton, me parece que de Petroecuador y de alguna otra empresa que se me ve el nombre en este momento, han establecido diversos decrementos, llegando la de Halliburton, me parece, hasta el 20% anual. ¿Y en base a qué registros históricos? ¿Por qué no nos entregan esa información, Janet? ¿Qué es lo que pasó? Hay otra cosa ridícula dentro de este contrato. Vea usted que se contrató a torres de perforación venezolanas que se dijo iban a costar $8.300 diarios y terminaron costando $33.000 diarios, mucho más que las modernas que ofrecían otras empresas, cuyo costo está en alrededor de $20.000. Las torres de... Bueno, y a todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que quién debe responder por estas irregularidades? El gobierno ya le está echando la culpa a los funcionarios de Petroecuador, que seguramente, no sé, se irán de Petroecuador, los despedirán. Quieren sancionar a mandos medios. Aquí debe actuar la Contraloría. ¿Qué pasó, señor Contralor? Al señor presidente de la República no debe conocer a fondo este tema. Señor presidente, aquí le están engañando a usted. Hicieron las cosas mal. Aquí se beneficiaron una serie de personajes en contra del Estado ecuatoriano. Hay que usar los organismos de control del gobierno nacional y hay que buscar que la Procuraduría revise este tema, y también deberá entrar hacia la Fiscalía, porque esta es una denuncia grave y que tiene que ser sancionada a los verdaderos culpables, a quienes actuaron en contra del Estado ecuatoriano. Janet, nosotros queremos inversión. Necesitamos inversión para el petróleo, porque de pronto van a decir: es que están en contra de la inversión. No, necesitamos inversión, pero que esa inversión venga adecuada, pertinentemente, dentro de contratos bien establecidos. Claro, y que cumpla lo que exigía el gobierno, ¿no? Que sean contratos con empresas extranjeras que beneficien principalmente al Estado ecuatoriano. Ahora, la preocupación grande es que este modelo se va a replicar en los otros 5 pozos maduros que tenemos, de la mayor producción en el país, y si
si ya está mal en este contrato, que ahora dicen lo van a mejorar. Esperamos entonces que se hagan las correcciones del caso. Que el pueblo del Ecuador esté pendiente mucho, sí. Y que el señor ministro realmente vea a quienes hay que sancionar, no los mandos medios. Señor ministro, sancione a todos los altos mandos que procuraron este contrato inadecuado para el Ecuador. Debo decir que el primer invitado para esta semana fue precisamente el ministro Wilson Pastor. Lamentablemente no aceptó la entrevista para esta semana, esperamos que lo haga para después del feriado. Con esto me quedo. Liz, tú tienes más información.